el periodista más objetivo y frío de la República Argentina. Vamos. ¿Qué? No te pregunté antes. ¿De qué vas a hablar? No tuve oportunidad de censurarte, nada. No, vamos. Es verdad, porque yo por eso no te digo. Avísenme, Por eso no te digo, porque sé que corro riesgo. Y sí, no, los temas hay que ver. La radio, yo te digo. Sí. Voy a hablar de partido de Boca Independiente. No, mentira. Que las radios te dicen de esto hoy no hablemos, Sí. mañana no hablemos, de esto no se habla, este tema no se toca. A mí me prohibieron decir todo un montón de cosas en otra radio. ¿Qué te prohibieron, negro? Por ejemplo, decir que si sube la nafta, no diga, la gente, si en Estados Unidos sale $1 el litro de nafta, no digas, no pongas en los títulos que subió la nafta. Espera, y cuando está más caro acá que en Estados Unidos, como ahora, tampoco. Tampoco. Ah, bueno. No, por ahí hay problema con la nafta. Claro. Bueno, entonces. No, ¿de qué vas a hablar? en esta radio, por suerte, tenemos libertad de No, decir no, claro, lo que tenés pasa es que no me charlar avisan. conmigo. Ah, bueno, está bien. Es verdad, pasa por barra primero. Yo dije Sí. radio, ese es el programa. Bueno, ¿y qué? Voy a hablar de cómo nos sigue afectando el DNU. Para repasar el DNU y la ley bases, ¿no? Qué en lindo. nuestra sí, vida. loco, que eso a mí me interesa. Sí. Primero, DNU y ley base. DNU 70/23. Sí. Para refrescar un poco la memoria, emitido apenas asumió el gobierno de Javier Milei, asume el 20 de diciembre del 2023, manda este DNU y entra en vigencia el 30 de diciembre, 10 días después de que se decreta, con 366 artículos. 300, Sí. decilo bien. Uno para cada día. 366 artículos y con el objetivo, según el gobierno, según Sturzenegger y los estudios de abogados de los holdings que se encargaron de escribirlo también, Sí. de desregular la economía. Ok. O sea, eso principalmente. Desregular. Y que a pesar de ser cuestionada la constitucionalidad por diferentes actores, sigue vigente, en tanto el Congreso no lo rechazó en ambas cámaras, fue rechazado por el Senado en marzo de ese año, el año pasado, eso sí pasó, y luego en diputados jamás se trató porque no estaban los números ni siquiera para bajarlo, así que... Un decreto de necesidad y urgencia con Sí. 366 artículos. Exactamente. Que hasta Sapsay dijo que no era constitucional, ¿no? Exactamente. Sí, Es ya sabes que no es evidente cuca. que no puedes presentar un DNU primero redactado por empresas. Sí. Sin embargo, estamos bajo esta ley, pues, ¿no? Se convierte en ley, un decreto tiene fuerza de ley. Por lo menos está vigente en tanto está no. vigente. Sí, tiene por ahí, si se quiere, menos fuerza que la ley bases que fue refrendada por el Congreso, porque el DNU en tanto está vigente, pero si mañana pasa lo que no ha pasado en todo este tiempo, se cae. O sea, todo lo que esté. Y eso no se puede mandar a la corte. y Eso se hacer mandó, una eso presentación. tiene. Algunos artículos. El DNU. La Corte Suprema podría decir esto es inconstitucional, no va. Pero bueno, viendo cómo está el Poder Judicial hoy, con lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, no sé si se enteraron, iban a tratar el tema del viaje al lago escondido de los jueces, se levantaron todos del Consejo, toda la lista, la más progre y la más conservadora, se levantaron, se fueron y no trataron el tema de los jueces que se fueron al lago escondido. Realmente son una mafia, dan lástima, dan Corporativismo. miedo, dan vergüenza, son una mierda, ¿eh? No quedó ninguno para tratar, No, para decir, no, loco, ¿qué pasó con ustedes que fueron al lago escondido? Bueno, ahí está, ¿no? Habla que más allá de las ideologías que pueda haber ahí adentro, el corporativismo le gana al Poder Judicial, que, bueno, siempre lo decimos, es dentro del Estado el que no necesita el escrutinio público para llegar ahí, Claro. ¿no? Básicamente. Bueno, vuelvo a lo que estaba hablando. Rechazado por el Senado, en diputados no se trató, resultado sigue vigente. Esto a pesar de estar en minoría, esto hay que marcarlo bien, en las cámaras del gobierno nacional, por lo cual necesitó de los sectores amigables, incondicionales, diría, a pesar de ser insultados, de ser rebajados, de arrebato de toda dignidad por parte de manera del presidente, con las cosas que le ha dicho. Sí. A pesar de eso, bueno, ahí sigue vigente el DNU y el Congreso. Ahí no. lo aprobaron, ahí arrancaron los Jaldo, los Jalil a levantar las manitos, ¿no? Sí, no en el DNU en sí, con en la el ley ley base sí, en el tema de DNU, ya digo, en Senado no se aprobó y en diputados no se trató. Claro. O sea, técnicamente ahí, bueno, lo dejaron pasar, pero igual, si tuvieran los números para darlo de baja al DNU, por ahí se hubiera tratado, ¿no? En diputados. Claro.
Primero destacar que declara facultades extraordinarias y declaró la emergencia pública en materia fiscal, financiera, económica, administrativa y social. O sea, le da ciertos poderes que luego fueron refrendados por la ley Bases, porque necesitaban que lo confirmen desde el Congreso, Claro. esos poderes especiales, ahí sí estuvo el voto. Esta es la llave que le permite a Milei hacer lo que hace todos los días, ¿no? Exactamente. Cierro Vamos acá, a- te dejo le saco los medicamentos oncológicos a la gente que está enferma de cáncer, le saco Sí, le permite hacer todo eso de manera más fácil sin tener que pasar por diferentes tipos de mecanismos o administrativos o del Congreso mismo. Sí, o exactamente. sea, lo convirtieron en un ¿cómo se dice? Tiranuelo. En un pequeño tirano que Sí. hace lo que se le canta. La ley Bases sí fue refrendada por ambas cámaras. En el Senado, por ejemplo, el caso Cuellar, ponele. Ajá. Capaz, pobre Cuellar, si salía lo que hoy quiere hacer el gobierno de que los dólares que tenés, vos no los declarés, no importa de dónde salieron, Sí. nadie te va a preguntar nada, no pasa nada, capaz que no se tendría que haber ido a Paraguay a comprarse Sí, departamentos, sí. podría haber gastado acá y nadie le iba a preguntar dónde sacó los dólares, ¿no? Es cierto. Capaz, por ejemplo, Claro, se esperaba un el mal cacho. timing de Cuellar, claro. Ah. Igual es muy loco eso lo que dice Milei acerca de los dólares, que no le importan, no tiene por qué meterse la justicia en algo que es económico. El Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial, en algo que es económico. Por ejemplo, digo ese ejemplo, le plantean, si yo me robo un banco, Sí. si me robo 100 millones de dólares, para que quede claro el ejemplo, voy y los uso. Bueno, en todo caso, el problema de la justicia que investigue el robo al banco. Del Poder Judicial. Claro. Que nadie pregunte dónde Pero lo sacaste que vos el dinero. contás no es un ejemplo tuyo, se lo preguntaron así, Se lo pon- literalmente. no es- si sí. alguien se roba Sí. la plata, ¿qué pasa? Y Milei dice, no, bueno, hay que investigar el robo, no cuando gastás la plata. Es un problema El delito- judicial, dice, y policial, y no De la económico, economía, no de la económico, economía. ¿no? Lo del caso Cuellar, a mí se me ocurrió ese porque es lo mismo. Podría haber Claro. gastado los dólares tranquilos y le Tranquilo. podría haber preguntado No. dónde los sacó, porque no los tiene declarados ni nada. Ujú. ¿No? Que todos sospechamos que salió, porque justamente fue un par de días después de aprobar la ley Bases que se fue a Paraguay a comprar estos departamentos. Igual lo más grave que dijo fue que el que cumplió y pagó los impuestos es un nabo. Sí, es verdad. Eso fue lo más grave. No tuvo agallas. No tuvo no agallas fue para vivo birlar al suficiente. sistema. Sí. Bueno, sí, está defendiendo. Yo no puedo en realidad, creerlo. si algún fiscal estuviera escuchando, a mi ley Lástima podría que- hacerle una denuncia por incitación al Y delito. está el fallo de la Corte de Estados Unidos que condenó a este muchacho, eso lo contaron ayer, por los que evadió 350 millones de dólares de acá hacia Estados Unidos, Sí. paraísos fiscales, y la Corte, el abogado de este señor, amparándose en los dichos de Milei, lo pone como atenuante allá en la Corte de Estados Unidos. Ah, mira. Claro, el presidente del país donde se pasó esto Y dice la que no es Corte delito. y la jueza se lo toma como atenuante. Bueno. Y entonces le tienen que haber dado 20 y le dieron 4. Sí. Porque acá pagar impuestos es que te están robando, Mm. es lo que dice. En realidad vos Claro. sos víctima. Sí. Que evade. Bueno, ese es el concepto. Lo que no entiendo es por qué vamos a seguir pagando impuestos después de que el presidente. No, pero eso dijo- es para los que tienen mucha plata, no para el Ah, resto. no por para- eso. Sí, sí, ah. vos pagás el monotributo barra porque Ah. si no te va a caer arca. Pero, no, bueno, esto negro en los países serios, entre comillas, los que les gusta a ellos, evadir impuestos es algún tema muy grave. En los países Sí. bananeros, sin querer ser peyorativo, que pase de largo, ¿no? Y te dejan, la jueza Sí. o sea, Estados Unidos dice, bueno, ¿qué crees si es un país bananero? Pobre hombre, ¿cómo no va a andar debatiendo? Recordemos Claro. que había un convenio que había firmado Massa para que se revelen secretos fiscales en Sí. Estados Unidos, que bueno, obviamente puede ganar Milei y todo eso termina en la nada, y más con Trump también ahora. Pero está habilitado ese convenio. Claro, pero bueno, después está la Igual política. en está medio. la GAF, el GAFI, se llama, ¿cómo es? Sí. GAFI. Sí. Que eso es Internacional. un ente internacional que Sí. controla el lavado. Ujú. Y que. Controla más sobre todo las normas. No actúa en casos en particulares, sino que se fija la ley. Supongamos que salga este decreto que dice que va a sacar mi ley. Y el GAFI por ahí te dice, che, me parece que está mal eso. Y Claro, te pero baja aparte la calificación. Nosotros firmamos convenio con el GAFI, me acuerdo, en Sí. la época de Massa, creo, ¿no? Ujú, Que porque estaban muy preocupados por el lavado de guita en el mundo. claro. Ahora el GAFI, ¿qué va a decir de esto? Y ya vamos a ver qué dice. No, y seguramente tendría que sacar un comunicado en contra o algo, porque obviamente va en Porque- contra de todo lo que pregona el GAFI, Y justamente. permite que otros países hagan lo mismo.
Pero qué bueno, sé yo, no en eso sé. estamos. Bueno, vuelvo al tema que nos convoca, ¿no? Dale. Decíamos, declara estas facultades extraordinarias en estas materias que nombramos y que fue aprobado en la ley base, en este caso, por ambas cámaras. Y voy a hacer una apreciación de tuit de una diputada que fue la que le dio estas facultades, una de las tantas. Que votó a favor de la ley base, bases. sí, en este caso diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer. Tuit del 14 de mayo, es decir, hace unos días. Otra vez con los jubilados. Pone. Por supuesto, siempre con los jubilados. Mientras peleamos en el Congreso por la recomposición urgente de los haberes jubilatorios, el gobierno nacional los sigue ignorando. La inflación parece baja, pero todos los días se devora los ingresos y ni hay que hablar del bono de 70.000 pesos que quedó congelado desde hace más de un año. En lugar de fortalecer a quienes más los necesitan, siguen destinando recursos a los servicios de inteligencia de Caputo y al sistema represivo de Bullrich, que, para completar el círculo, lo usa para pegarle a los mismos jubilados. Parece más importante bajarle los aranceles a las consolas del gordo Dan que darle un mísero aumento a los que se rompieron el lomo toda una vida. Todo esto lo puso Margarita Stolbizer hace unos días. Ajá. O sea, bien Margarita Stolbizer. Pero ¿cómo votó ella? Lástima que votó todo, le votó todo a favor, incluyendo la ley base. Hay que ser cara dura, ¿eh? Y ahora, ya que estoy, hago una apreciación de comentarios abajo de este tuit. A ver qué dice. Apreciación de Me tweets. gusta, me gusta. Regina dice, visca de mierda. No. No. Yo leo textual, SIC. Sí, Ok. sí, está en redes. Pero Deja de Willis- votarle todo positivo, andate a la puta que te parió. Bien. Diego Chamot le dice, por Dios señora, tenga la decencia de callarse la boca, que usó para votarle las delegaciones legislativas que el presidente usa para hacer las cosas que usted ahora critica, como si no fuera responsable usted, sin vergüenza, le ponen. Y Sergio le pone, qué vieja pelotuda que sos, anda a seguir votándole todo y dejate de fingir indignación, por favor. Bueno, Claro, porque todo lo que critica, ella se lo. O sea, el Milei lo puede hacer gracias a su voto. por su voto. Y así es la tónica de la mayoría de los mensajes de Stolbizer y de los comentarios abajo de los Ajá. comentarios de Stolbizer. Ok. De hecho, sí, reformar el Sistema Nacional de Inteligencia está dentro de la ley base. Todo lo que la mina del DNU dice. también. Claro. En el capítulo previsional estaba el tema de la ley base también, que ella lo nombra. Y bueno, ni hablar, sacar los aranceles a las importaciones o a las cosas que vienen de afuera, que habla del Gordán. Las tres cosas que ella nombra Sí. son gracias a ella, básicamente. Y podemos nombrar otros que acompañaron desde su sector también, de Hacemos Coalición Federal. A Pichetto le votó varias cosas, Sí. como la ley bases inclusive. Pero Pichetto por lo menos no se queja. Sí, se queja, pero no a nivel, no fije tanta indignación como Margarita. Claro. Margarita está indignada con todo lo que está Claro, pasando. porque eso Sí. es. Claro. Sí. El Randazzo, también Osvaldo Jaldo y sus diputados. Sus Aldis. Sí, sus Jaldis, Mónica Frade, los diputados que responden a Jaril de Catamarca también, bueno, Mónica Frade. entre otros. ¿Quién es Mónica Frade? Es una diputada que es de Quilmes. Manu la conoce bien por Ah. los de Quilmes. Mónica ¿De Fraude. qué partido es? Es de Carrió. Ah. Así Ah. que. debe Bueno, estar los ahí. radicales con peluca, que también acompañó. Digo con peluca porque Manes, por ejemplo, no acompañó la mayoría de las cosas del gobierno. Ajá. Lustó también en el Senado. Sí. Bueno. Pero bueno, en fin, todavía le quedan unos meses de las facultades extraordinarias que vencen en diciembre de este año, que le permitió. Qué importantes que son las legislativas, ¿no? Digo, para todos los que están con ganas de no votar. Sí. Qué importante que es que no estén Margarita Stolbizer sentada en esa banca. ¿Y sí? Que no esté Cuader. ¿Y sí? Bueno, sí, igual Sí. arrancamos diciendo que tiene minoría en el Congreso el gobierno nacional y se la rebuscó para que No, esta está bien, gente se pero. lo vote. Sí, pero la verdad es importante. Es muy importante. Es muy importante. ¿Quién es muy importante. carajo está? Porque están estas mierdas, loco. Es muy importante. Por eso después estamos todos que sin ganas de nada, porque tenés a una mina como esta vieja chota que le vota al tipo para que destruya las cosas y después se queja y dice, va, deje de destruirla. Es una demencia. Una demencia. No, e identificar, porque si bien ¿Para qué obviamente. sirve Margarita Stolbizer? ¿Para qué Siempre, sirve siempre el Margarita discurso de Vas a estos ver. sectores bien intencionados en la palabra, pero malintencionados en sus acciones, es gobernabilidad. No, le tenemos que dar gobernabilidad. al Claro. tipo. No importa lo que pase en el medio, con todo esto que está denunciando Claro. ahora, ¿no? Pero bueno, ese es el discurso, ¿no? Le permitió derogar o modificar 90 leyes, nada más ni nada menos, todo esto, las cosas más variadas que se le puede ocurrir. Ajá. Y cuando digo variadas, hablo de regular los precios de las obras sociales, las prepagas, que aumentaron de manera sideral desde que asumió Javier Milei,
hasta, lo mismo con las telecomunicaciones, hasta dar la posibilidad de que clubes pasen a ser sociedades anónimas deportivas. Da la posibilidad, no pasó, Sí. pero da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Estudiantes estuvo ahí. ¿Se acuerdan que en algún momento también había hasta que los jueces usen la peluca como en los... Sí, Cualquier cosa sí, había ahí adentro, ¿no? todo. Puede ser cualquier cosa, ¿no? El tema de la posibilidad de la privatización del fútbol que permite el desembarco de la SAD es otra, avanzar en el RIGI, sobre todo en la ley bases, ¿no? Eso que ya lo hemos hablado ampliamente. Y después son muchos artículos, pero puedo nombrar algunos que afectan a la vida diaria, no solo de los argentinos en particular con aumentos de precios, sino de los diferentes sectores que generan valor agregado y por lo tanto trabajo. Por ejemplo, en el DNU 70/23 se derogó la ley de compra nacional, por ejemplo, Ajá. que generaba una preferencia de los productos locales por sobre los extranjeros y le permite hacer todo lo que está haciendo, lo que vemos, Sí. ¿no? En líneas generales. A Río Negro le entran peras de Chile, Bueno, ¿no? garantizaba- De China, no me acuerdo si de Chile o de China. Sí. Las peras de China. De China. De China. Ahí está. Bretilnec que también, ¿no? En algunas fue muy amigable. Ahí En hizo algunas sí. mierda su provincia. También derogó el PRODEPRO, que es el programa que establece una política de aportes no reembolsables de hasta 100 millones de pesos a proyectos de inversión argentinas destinados a empresas argentinas. Bueno, todo lo que promulgue que lo nacional lo derogó básicamente. Sí. La ley de promoción industrial también la derogó. Que daba beneficios tributarios a determinadas industrias para que se establezcan. Y sí, lo que eso, donde más cosas ocultas hay es que derogó montones y montones de fideicomisos, Claro. ¿sí? Que eran para, no sé, por ejemplo, uno para dar mini créditos Claro, a economía empresas, regional. economías regionales, que funcionaba muy bien en el Ministerio de Trabajo. Yo tenía una amiga que trabajaba ahí viajando por el país, iba, ella, se fijaba todo con un informe que había venido antes, se fijaba que realmente se compren Una máquina, una una cosa. que realmente la compren, bla, Pero bla, cosas bla. chicas. Cosas chicas. O alguien se iba a poner una fábrica de churros, por decirte una boludez. Sí, sí, bueno, está bien. una freidora grandota industrial. Para Ok. que pueda poner esa fábrica de churros. Y el fideicomiso ese te prestaba Claro, la es que eso, guita barata. fideicomiso justamente lo que garantizaba era que que es parte de un impuesto el fideicomiso. Es un fondo que solo puede ser usado para un determinado, para algo específico, Ujú. para que no te lo gastes en cualquier cosa. Sí, Después claro. tenés que rendirlo. Bueno, ese fideicomiso garantizaba todos estos microemprendimientos. Claro. Sí, también hay fideicomisos relacionados a diferentes tipos de mecanismos de inserción social que también se han sacado, de todo tipo, de ese tipo un montón. Bueno, esto que sí es importante porque estuvo también el decreto de impactos que derogó los impactos en economías regionales que regula entes específicos, desarticuló de yerba mate, No. del vino, del azúcar, del algodón, bueno, y etcétera, etcétera. Todos esos entes que articulaban para hacer una producción nacional de estos productos fueron desarticulados, ¿no? Lo de la yerba mate es quizás el ejemplo que Mejor. más se ve porque son los que más están protestando por este tema, ¿no? Después también le permite todo lo que estamos viendo en los diferentes organismos públicos, cerrar organismos, desguazarlos, despedir gente, eliminar los fondos fiduciarios que estábamos nombrando para políticas distributivas, Esto que hizo como con el Fondo para los Barrios Populares, por ejemplo. Claro. Eso lo eliminó. Lo Los eliminó. fondos fiduciarios para sí. A mí me impactó mucho cuando el tipo dijo no voy a hacer rutas, no voy a hacer, o sea, Vialidad Nacional no va a hacer nada. Vialidad es uno de estos entes. Eso se lo permite esta ley, Sí. supongo. Sí, Porque sí. es insólito que desde el Poder Ejecutivo digan yo no hago más rutas, no arreglo rutas, no hago, paro todas las obras. No, además Sumari que no tiene presupuesto, por lo cual él dispone de hacer lo que se le cante con el erario público, Ujú. porque no tiene un presupuesto para seguir. Bueno, Además tiene no tiene presupuesto. entonces. Sí, tiene el del el 2023. 23. Sí, Sí, pero bueno, estamos pero bueno. Vialidad es uno de estos ejemplos y quizás el que más afecta, el que más reacción directa uno puede ver cómo Sí, afecta es la vida de la como- gente, ¿no? Claro, porque todo lo otro son cosas chicas. Bueno, el fondo fiduciario que le daba un préstamo, qué sé yo, en una provincia. No, pero el tema de la ves. yerba mate también. La yerba- Sí, claro. pero la ruta, el accidente del otro día creo que lo Sí, comentaron lo es. ustedes. Pero
pero más allá, con accidente o sin accidente, decís, ¿cómo, boludo? ¿Cómo podés hacer? ¿Cómo podés decidir, no hago, no, ya está, no hay más ruta, no se arregla la ruta, No, se pero arregla esta del la- accidente, ¿quedó se por la paran. mitad? Sí, ya lo sé. Estaba el otro tramo haciéndose Sí, porque en al un lado. principio iban a terminar las obras que estuvieran, no me acuerdo porcentaje, pero poner un 80% a punto de terminar, faltaba el 20%. Y después decidieron, no, bueno, ahora cortamos todo. Así que en esa situación estamos. Bueno, y estas políticas de cerrar los medios públicos también, a través del DNU y la ley, eso le permitió Claro. cerrar Telam, por ejemplo. Claro. Bueno, la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia, que ya nombramos con lo de Stolbizer, habilitó la posibilidad de la figura del trabajador independiente con colaboradores, o sea, no trabajadores colaboradores. Igual eso está frenado por un fallo judicial, que también, bueno, en tema trabajo, se derogó la ley que duplicaba indemnizaciones por despidos para trabajadores en negro. Si vos tenías un trabajador en negro y lo despedías, y había un juicio, etcétera, en realidad la indemnización es el doble por tenerlo en negro. Claro. Eso se eliminó. Claro. Se derogaron leyes, a ver, en la vida cotidiana, la ley de abastecimiento, por ejemplo, está derogada. O sea, pueden desabastecer y eso no me pasa acuerdo, nada. sí. La ley de góndolas también, Sí. que había sido. Durante el gobierno de Alberto Fernández es que se hizo la ley. El DNU también derogó normativas que limitan la operación de aerolíneas extranjeras, y promovió esta política de cielo abierto, que lo nombro también, que está dentro de esto, porque daba la posibilidad, porque hoy mismo salió un DNU avanzando en este sentido, ¿no? En el tema de los cielos abiertos, que esté regulado la aviación, Ajá. y que entren más fácil los capitales extranjeros y agarren las rutas que les guste. quieran, las más rentables, Claro. en contra de la aerolínea de bandera argentina, obviamente. Ya que hablamos de DNU, nombro al pasar que hoy a la mañana salió un decreto que el gobierno disolvió la unidad de tareas de investigación que había sido creada para investigar el caso Libra. ¿Cómo? Para. Hoy a la mañana, el decreto 332/25, para el que lo quiere buscar, el gobierno lo publicó en el boletín oficial, disolvió la unidad de tareas de investigación que había sido creada para investigar la estafa Libra. ¿Se acuerdan cuando me le dijo voy a crear una unidad para que me investigue a mí mismo? Que trabaje la AFI, Bueno, eso es lo que acaban de disolver Ajá. hoy a la mañana, que Ajá. obviamente no tenemos acceso a ningún resultado ni qué es lo que supuestamente se investigó en Bueno. esta unidad, pero bueno. Igual tampoco. Sí, era Está un- bien. era un blef. Espero que se encargue Macri de investigarle la estafa Libra. Que mueva. Bueno, Es lo único que nos queda. lo tenemos a Novelli buscando Tenemos los bolsos. Macri. Hay imágenes, la habrán visto, de Novelli Las yendo a cajas. buscar los bolsos, sí, La- las cajas de la seguridad mamá, con los la bolsos. mamá. Bueno, sí, La la mamá y familia la de mamá. Novelli. Pero bueno, Sí. se supone que se está investigando en la comisión. ¿Se acuerdan a Nisman? Sí. También la mamá Cierto. fue a buscar a Ah. sacar lo que tenían las cajas de seguridad. Ah, y los pollos de la ladera también. Ah, no, eso no me acuerdo. Fue Sí, sobre la sí, carne. es verdad. La carne. Sí. Fue sacarla porque que no se desperdicie, Sí, está bien. sí. Pero bueno. Sí, es verdad, el que fue la Con el madre, pollo. es verdad eso lo que decís, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, son casos diferentes, obviamente hubo un muerto en uno y en otro no, pero sí, tangencia. Es la gente es así. Para mí no son tan distintos. Es la misma gente. Bueno, Cada uno La vive misma el clase dolor de como- gente. como puede, ¿no? Sí. bueno, otra de los Madre cómo te de pintura afecta en la al vida diaria todo esto, derogaron la ley de alquileres, por ejemplo. Claro. Ahora que nos acuerda, derogaron la ley de alquileres, eliminando los plazos mínimos para contrato de locación y permitiendo ajustes de precios de acuerdo a la libre acuerdo entre las dos partes, que según el gobierno son partes iguales, cuando en todas estas relaciones que hablamos siempre hay una parte más débil. De hecho, recuerdo que apenas se derogó la ley de alquileres con el DNU, en Rosario algún mileísta firmó el primer contrato de alquiler En cripto. en Bitcoin o algo de eso, sí, en Ah, cripto. Pero bueno, anda a saber, Joder. qué, Andá a saber qué tal, qué cómo pasó está. después, ¿no? Pero bueno, pero me acuerdo Dios que lo mío. promocionaban con eso. Mirá, ahora podés comprar alquiler como si la gente usara Bitcoin, la mayoría de la gente usara Bitcoin. Pero bueno, así es como hacen propaganda de todas estas cosas. Sigo. Dale. Las condiciones también para... o sea, todo esto le permitió las condiciones para ejercer el derecho para... Perdón, estoy mezclando las cosas. Para hacer protocolo antipiquetes, ¿no? Y limitar el derecho a la protesta. Todo Claro. esto le permitió hacer ese tipo de cosas también.
El DNU posibilita también la privatización de varias empresas estatales. Recordemos que algunas se bajaron después, porque esto lo refrenda a veces en la ley bases, porque es el DNU y después la ley bases refrenda varias cosas. Con la ley base se bajaron algunas, como YPF, por ejemplo. Aerolíneas creo que también. Aerolíneas también, pero sí puede hoy, si quisiera, puede privatizar en ARSA. Yacimientos carboníferos, Río Turbio, hay un avance en eso. Aguas, AISA. Bueno, y varias otras empresas públicas que puede privatizar. AISA sí, que tienen un truco además para que nunca más vuelva a ser estatizada, que es, van a poner las acciones en la bolsa, para que la compre, como esa sociedad anónima, claro, cualquiera, AISA, claro, que esté cualquiera, que Ajá. esté desperdigado, y más probable que nunca más la pueda acceder el Estado, porque tendrías que comprarle las acciones a todos, elevar el precio de la acción, digo, ya te meten en una complicadísima. Claro, es más difícil, salvo que la apropies en vez de expropiarlo. Pero bueno, está bien. Sí, claro. El Belgrano Cargas, bueno, entre otros corredores viales, que hablamos ya también, para que tiene que ver con las rutas. Con respecto al DNU, tuvo algunos frenos en materia judicial. Esto lo quiero nombrar porque si no, no sería justo. La justicia laboral frenó la reforma de la ley de contrato de trabajo. El Poder Judicial Federal de La Plata anuló la derogación de la ley de tierras. Eso es muy importante, porque la ley de tierras limita, por más que después efectivamente ya hablamos acá de los árabes comprando, limita la cantidad de tierras que puede comprar un extranjero en la Argentina, ¿no? Eso en el DNU permitía que los extranjeros compren básicamente todo. Fue en el Tribunal Federal de La Plata que anuló la derogación de la ley de tierras. Después algunos fallos individuales con respecto a los aumentos desmedidos de las prepagas, pero esos fueron fallos sobre denuncias particulares. Como puntual, una claro. yo y a vos, bueno, a vos te hacemos, te cancelamos el aumento desmedido de la prepaga, que se fueron bastante arriba. Pero la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a una acción de amparo contra un par de prepagas en el día de ayer y declaró en el día de ayer, no, la semana pasada, perdón, la inconstitucionalidad de los artículos que permiten la apertura de los precios de las prepagas. Así que veremos qué es lo que sucede. De dos artículos del DNU 70/23, de los declarados inconstitucionales. Ajá. Así que veremos si Que capaz no pueden subir, no pueden aumentar. No, van a poder aumentar ahora, ya después de que hicieron todo el aumento, ¿no? Sí, bueno. Pero a partir de ahora los limita, según este fallo, a aumentos según el índice de inflación. Una El índice de pregunta. precio al consumidor. O sea, ya el aumento grosso lo hicieron, es una realidad. Obvio. Pero ya. ahora supuestamente con este fallo los limitan a aumentar a lo que dé el IPC. Además, ¿les permitieron bajarte cosas, coberturas, cobrarte bonos? ¿O solamente...? ¿Les reguló? Ah, te reguló por eso. Sí, puede ser. Ahora yo te cubro hasta la rodilla. Después, todo lo que sea riñón no te lo cubro. No, en realidad sí te cubre todo el, ¿cómo se llama? Mampo, ¿cómo se llama? El programa médico obligatorio. Sí. Eso Sigue. Eso sigue. Ok. Sí. Lo que pasa es que después médico a domicilio, 50 lucas la visita. Claro. Claro. Y vos estás pagando además Te 700 compran- lucas por mes. Copagos y ese Claro. tipo de cosas. El otro día estaba hablando con una persona que de repente tenía que ir al médico, está embarazada, qué sé yo, y de repente, sin previo aviso, se enteró que le habían limitado la cantidad de veces que por mes que podía, antes no pasaba, ¿no? En esa prepaga en particular, que podía ir a ese médico, si no necesitaba una autorización más. Entonces fue al médico normal, ya había ido 2 veces ese mes, y cuando llegó le hicieron pagar 40 lucas, Sí. porque le decía que ya había agotado la cantidad del cupo que podía ir al médico a verlo, y no le habían avisado y nunca había sido así. Con la diabetes no todas te dan todas las tiritas que necesitas. No, Vos lo ninguna. sabés. Ninguna te lo diría. Si tenés que meter un amparo, esas cosas, pero Y la todo- médica te dice, mi hermana también es diabética, dice, pero tomate por lo menos 3 veces por día. Y no podés, no te llegan, no te dan No te alcanza. alcanza, te No. alcanza para 15 días. Sí. Bueno, el tema telecomunicaciones, aumentos que lo vimos, por ahí es lo más directo que estás viendo, que te afecta, los aumentos, pero bueno, lo más importante es lo de fondo, ¿no? Esto de la soberanía argentina que permite ingresos de capitales extranjeros para explotar al máximo, porque entre las cosas que permite es desreguló la minería Sí. y le da más facultades a las provincias para decir, es decir, mañana... o sea, vos cuando tenés temas como diferentes tipos de minerales, etcétera, etcétera, que el gobierno nacional es el que interfiere, vos podés tener una política
argentina o nacional sobre los diferentes tipos de recursos naturales que tenés en Argentina y decidir cómo avanzar en ese momento en determinado momento para beneficio del país. Ahora, si vos desregulás y lo ponés en manos de cada provincia viene uno y dice, bueno, te dejo un poco de plata y me llevo todo ya, me llevo acá no hay todo una ya. política nacional que me diga que no puedo hacerlo, me llevo todo y ya está. Bueno, eso es por ahí lo más grave y que no se ve tanto tan directamente como los aumentos en todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno. Y lo peor es esto, para mí es lo de sí. Stolbizer y la complicidad de los sectores que hoy fingen indignación contra Tal cual, ¿no? cosas. Porque uno dice, a este tipo hay que echarlo. A mí me parece que no tenemos que tener miedo de decir a este gobierno hay que sacarlo de la casa de gobierno porque está destruyéndonos como nación, nos está destruyendo como sociedad, nos está destruyendo en todo el abanico de lo que es un país, en lo que la soberanía, en todo, en la productividad, en todo nos destruye, nos convierte en un estado narco. Ahora, la complicidad del poder legislativo y la complicidad del poder judicial, no es solo, porque el tipo, si vos le decís, Milei, ¿por qué hiciste esto? Y te muestra así, acá, boludo, ¿cómo? ¿Por qué? Yo tengo acá un DNU que funciona porque nadie me dijo que estaba mal. Y tengo la ley base que me la votaron. Y solo estamos hablando de esas cosas, ¿No? porque si hablamos de la deuda que tomó el fondo, también fue con complicidad del Congreso. Y la deuda con complicidad del Congreso. O sea que el problema es más grande. Pero digo también para enfocarnos en que si en algún momento podemos solucionar, hay que ir a buscar a estos diputados y hacer algo con eso, hacer algo seriamente, decirle, flaco, vos votaste que este país se destruyera. ¿Sí? Y entonces a ese tipo habría que tratar de que no vuelva nunca más a tener poder de decisión, porque si vos querés destruir un país, tendrás que destruir otro, no el mío. Esto hay que tenerlo claro. Esta gente, los Stolbizer, todos los que le han votado esto para que Milei pueda hoy hacer un operativo y cagar a palo a los jubilados, son también cómplices. Sí. A mí en ese sentido, el que va y vota con Milei porque dice estar convencido, después puede pensar cualquier cosa en realidad, de que esto está bien, ponele. Ahora, el que va a decir, che, está pasando esto, todo está todo mal y le votó Es todo. lo mismo. Para mí no es lo mismo. Es lo mismo. El que votó Para y mí no, se la porque- banca y el que votó y se hace el estúpido, los dos ¿Sabes votaron. por qué no es lo mismo para mí? Porque la persona que está ahí en esa banca, expresando ideas diferentes a lo que vota, engañó al electorado. El que votó ahí Está llegó bien. por eso para mí, los dos están destruyendo el país. No, es verdad. no. Pero- sí, sería, bueno, tendría una condena moral peor. Ahora, políticamente, el tema es el mismo. Aprobaste Sí. que este tipo demente, asesino y criminal maneje al país como un criminal. Y lo aprobaste vos. Y tenemos los nombres, y no son tantos. Porque ¿cuánta gente levantó la mano para la ley base? No tengo el número Ciento ahora, y pico pero ciento y pico de hijos de puta. Sí. Bueno, son ciento y pico de hijos de puta. ¿Cuántos jueces por cuántas manos, por cuántos tribunales pasó el DNU? Bueno, serán 4 hijos de puta. Eso hay que saberlo, eso hay que tenerlo. Y esa gente hay que sancionarla, esa gente hay que sacarla del sistema democrático porque no pertenecen y no trabajan para la democracia argentina. Si es que alguna vez volvemos a tener democracia después de esto. Marcelo, ¿vas a poner música? No estaba reflexionando, Carlos. Sí, vamos a poner música. El domingo hay un plenario. Me alegro muchísimo. Vas a venir conmigo. No. ¿Qué música vas a puedo, poner? No puedo, justo no puedo. Qué lástima. ¿Qué música vas a ¿Qué poner? vamos a poner? Patricio Rey. Fuegos de Octubre de Patricio Rey. Bueno, Los dale, Redonditos vamos a de Rey. escucharlo. Gracias, Marcelo. No, Gracias, no, Malagra. Gracias, Lautaro. No, gracias. Gracias, Negro. Gracias, Marcelo.